Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a recorrer los museos de la Ciudad de México. En contraste, hablaremos sobre las marchas que ya son parte de la vida cotidiana de esta ciudad. Yo soy Carlos Quiroz y este semanal 28 de la agenda de Cadena 3. Comenzamos. La Ciudad de México es lugar de muchas maravillas, un deleite visual para quienes visitan la capital o quienes viven aquí. ¿Sabía, por ejemplo, que el Distrito Federal es probablemente la ciudad con más museos del mundo? Oficialmente hay 151 y extraoficialmente más de 200. Esta cifra coloca a la Ciudad de México al nivel de Londres y por arriba de Buenos Aires, Madrid y París. Ve este trabajo de mi compañero Emiliano Ortiz. La Ciudad de México es habitada por más de 8 millones de personas. Es, para ser preciso, la cuarta ciudad más grande del mundo al lado de Nueva York, y en la que diariamente se mueven más de 20 millones de individuos según el INEGI. Por ello, las ofertas de comercio, alimenticias y demás necesidades poblacionales tienen que ser vastas. Una de ellas es la cultural, y en materia de museos, la propuesta es más que positiva. ¿Sabías que el Distrito Federal es probablemente la ciudad con más museos del mundo? Oficialmente hay 151 y extraoficialmente más de 200. La riqueza de la gestión cultural o de las instituciones culturales y el nivel de promoción de las instituciones culturales mexicanas es, sin duda, está a la altura de los mejores del mundo. Esta cifra coloca a la Ciudad de México al nivel de Londres y por arriba de Buenos Aires, Madrid y París. Pero, ¿qué es un museo? ¿Cuál fue el primer museo de la capital del país? La palabra museo, como tal, literalmente hablando, se refiere precisamente a la casa o al templo de las musas. Los museos siempre se han considerado como un modo de educación. Y bueno, hay que empezar analizando que los museos surgen pues, de la afición del coleccionismo y del guardar la historia físicamente, principalmente esculturas, que fue donde surge el concepto de museo. Porfirio Díaz divide el Museo de Historia Natural, lo divide en 3 secciones, una parte de historia, otra de historia natural y otra de arqueología. Y de ahí pues, partirían los primeros museos ya institucionales, bien organizados e incluso pues, con presupuesto especial. El museo más importante de la Ciudad de México e incluso de todo el país es el Museo Nacional de Antropología, creado a raíz de estos museos que hemos comentado históricos. En la década de los 60, en la primera parte, el año 1963 y 64, surge una idea de renovación y de educación en el país. Es así como surge el Museo de Antropología, uno de los más conocidos de la ciudad por su espacio arquitectónico, sus salas magnas que albergan piezas fundamentales de la historia del país, así como exposiciones de alta calidad provenientes de diferentes países. Se planteó pues, un museo de historia natural, un museo de historia montado en el castillo de Chapultepec. Se pensó también en un museo de antropología, para lo cual se hace un espacio exprofeso que tiene una difusión mundial y un reconocimiento mundial importantísimo. Esta gran obra de Pedro Ramírez Vázquez pues es uno de los elementos más valiosos de la cultura mexicana. En sus salas se exhiben más de 8,000 piezas, aunque hay muchas otras resguardadas en bodegas y que nunca han visto la luz. El recinto más visitado. En 2013 lo visitaron 2.002.133 personas, y es que es solo un deleite ver su fachada con los voladores de Papantla haciendo su ritual de fertilidad.
La oferta museística de la Ciudad de México es amplia. Existen espacios como el Papalote Museo del Niño, el Museo del Juguete, hasta los que son exclusivamente de arte contemporáneo, como el Museo Rufino Tamayo, que en 2013 tuvo una asistencia de 191.964 personas, cantidad que se multiplicó en 2014 por la exposición de Yayoi Kusama Obsesión Infinita y que le da al ojo a las nuevas propuestas. Se diferencia en que empieza a abrir a diferentes campos, entonces ya no es solamente pintura, escultura, dibujo, las prácticas tradicionales, sino también empiezan los artistas a buscar otros recursos para encajar y hacer una obra que es analítica de las múltiples formas en que nosotros experimentamos el mundo. El Museo Tamayo empezó como un proyecto de Rufino y Olga. Y él mismo tenía una idea de la cultura, en el centro de su idea de la cultura estaba el arte moderno, es lo que vamos a hacer. Que el Museo Tamayo sea un proyecto, en el centro de ese proyecto está el arte contemporáneo, pero es también un proyecto que quiere acompañar y acompañarse de una cantidad de proyectos culturales que se están desarrollando en múltiples áreas en México. Tiene de este lado, entrando pues aquí una sala y dos salas abajo, aquí en este patio escultórico, y aquí tiene las salas originales que eran 2 arriba y 2 abajo, y con la expansión tiene 2 más arriba y 2 más abajo. O sea, en general aquí hay 8 salas, aquí hay 2 y un patio escultórico. El Instituto Nacional de Bellas Artes es responsable de 14 recintos en la capital. Los más visitados son el Museo del Palacio de Bellas Artes, con 461.563. Le sigue el Nacional de Arte, con 425.621. Este último, que se fundó en 1982, se caracteriza por ocupar el edificio antes Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y que alberga una colección representativa de arte mexicano desde la era virreinal hasta los años 50 del siglo XX. Se funda en un contexto en el que se hacía necesario contar con una gran galería de pintura nacional. Nosotros albergamos una colección que se acerca casi a las 6.000 piezas y bueno, si consideran formatos enormes, ¿no?, como los que tiene el arte, las piezas de arte virreinal, pues no es decir poco. Tenemos una exposición permanente que se distribuye en los 2 primeros niveles de la construcción histórica, vamos a decir, de este recinto, y esa exposición permanente es justamente esta visión panorámica desde los siglos XVI a la primera mitad del siglo XX. Que el museo no solamente ofrece exposiciones, ofrece una experiencia total que puede ser desde el disfrute arquitectónico hasta la música, hasta los talleres, hasta la participación con una comunidad mucho más amplia, conferencias, ¿no? Tenemos de todo. Siempre ha tenido una vocación de inmueble público y es una gran fortuna porque la arquitectura es muy disfrutable y además, bueno, invita a reconocer prácticamente cada uno de sus recovecos una y otra vez. Es un recinto apropiado para recibir colecciones de la más alta calidad en el extranjero. Tenemos estándares internacionales y es ahí en donde aprovechamos para, por un lado, hacer revisiones de nuestra propia colección, como fue el caso de puro mexicano en su mayoría, como para traer exposiciones muy importantes del extranjero. En la Ciudad de México, 80% de los capitalinos ha asistido al menos una vez a un museo. El propósito que tienen los promotores del arte es que los capitalinos y visitantes los visiten más de una vez. En 2010, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales, en las que se afirma que el 33.87% de los capitalinos visita los museos por entretenimiento, 26.13% por motivos escolares y 22.05% por aprender. Asimismo, se contabilizaron los motivos por los cuales las personas no van a los museos. El 29.38% porque no tiene tiempo, el 24.79% por falta de tiempo y dinero, el 17.81% porque no le interesa. Diversos edificios se han restaurado para albergar al arte.
Un ejemplo de ello es el antiguo Colegio de San Ildefonso. El sentido de San Ildefonso, su misión es eso, traer lo mejor del arte, la cultura, la historia, la ciencia de México y del mundo, y hacerlo lo más museográficamente más atractivo. Se hace una gran remodelación por el arquitecto Legorreta, muy reconocido, quien la convierte en un espacio para exposiciones temporales. El más grande del país, tenemos alrededor de 3.400 metros cuadrados de salas de exposición. Entonces, bueno, pues es un lugar privilegiado para tener este tipo de muestras. El edificio en sí y los murales son una colección permanente, ¿no? La gente muchas veces, cuando estamos cambiando entre una exposición y otra, que hay algunas semanas, algunas veces hemos tenido vacío de exposiciones, la gente de cualquier forma sigue viniendo al edificio y sigue viniendo al espacio. Más allá de un mero espacio de exposiciones, es un centro cultural, es un espacio de intercambio de ideas, de intercambio de imágenes, entonces eso es muy rico. La propuesta de museos no solo se concentra en el centro y sur de la Ciudad de México, sino también al norte con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que aloja 3 museos en lo que era el edificio de Relaciones Exteriores. Uno de los principales objetivos del Centro Cultural es difundir la cultura y la educación que se hace o emana desde la universidad. Y el objetivo es brindarla sobre todo al norte del Distrito Federal y más allá, a la zona conurbada que nos corresponde. Podríamos definirlo como un complejo de museos. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un museo, primero dedicado al movimiento estudiantil de 1968. Es una retrospectiva de carácter político-social sobre el movimiento acaecido en ese año. Por otra parte, tenemos el Museo de Tlatelolco. Tenemos muchos de los objetos que durante todo este proceso de excavaciones y sobre todo proceso arqueológico que se ha derivado de la zona arqueológica justamente que tenemos aquí a un lado, bueno, nosotros tenemos el espacio para exhibirlo y es así como este convenio surge. El INAH presta las piezas y nosotros administramos el espacio. Tenemos la colección Stavenhagen. Esta colección está en exhibición en el piso número 2 de la torre y también es el museo, es de corte histórico-arqueológico, pero aquí nos van a mostrar una colección de arte prehispánico. Entonces, la gran importancia que tiene este espacio es ver la riqueza cultural de la cual, de alguna manera, somos parte de este gran mosaico y sobre todo culturalmente hablando, etnográficamente hablando, pues que complementa la mexicanidad en ese sentido. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal también pone a disposición de los amantes de la cultura y los museos 5 espacios de goce: Museo de la Ciudad de México, de los Ferrocarrileros, Nacional de la Revolución, Panteón de San Fernando y de la Fotografía. El Museo Archivo de la Fotografía tiene como misión fundamental promover, difundir, hacer la difusión propiamente de todo el quehacer fotográfico nacional e internacional, sobre todo en el ámbito de la fotografía. Tenemos un acervo que tiene un poco más de 2 millones de imágenes sobre obra pública de la Ciudad de México. Entonces, esa es otra misión, la de resguardar este patrimonio visual que es el acervo fotográfico, y también, obviamente, otra parte de su programa es las exposiciones temporales. Tenemos 3 salas de exhibición, que son planta baja, el primer piso y el segundo, y generalmente tenemos un programa anual de exposiciones, alrededor de 4 exposiciones anuales. Es así como la Ciudad de México se posiciona como una de las más importantes urbes abiertas al arte y la museografía. Aquellas personas que logran llegar a los museos y constituirse en sus públicos tuvieron que pasar por diversos obstáculos como los económicos, los educativos, geográficos, la competencia mediática, entre muchos otros. Haz la diferencia, visita los museos de esta tu ciudad.
Pero existe también la otra cara, el rostro oscuro de esta gran capital. ¿Por qué? Por las marchas y movilizaciones que día a día se registran en esta zona metropolitana. Aquí, las movilizaciones se cuentan aproximadamente en el orden de 40 y hasta 50 por semana. Y con ello vienen los costos, el daño económico para muchos sectores, negocios que han tenido que cerrar, que se han ido a la quiebra y que han dejado en el desempleo a muchos. Son las marchas en el Distrito Federal, los caminos de la vida y sus consecuencias. Es un trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Diariamente estamos ganando un sueldo más o menos arriba de los 200 pesos, pero ahorita con lo de las marchas pues estamos ganando hasta un sueldo de 50 pesos por día. Mucho problema para pagar mi empleada, porque cada semana en centro, cada semana 2 veces, 3 veces hay marcha. Entonces esta marcha mucho efecto para negocio. Cuando tenemos una contingencia muy fuerte, tenemos la orden de cerrar las cortinas y hacer el cierre de la puerta. Durante 2014 se realizaron tan solo en la Ciudad de México 8,000 marchas de carácter local y federal. En la Ciudad de México, las movilizaciones se cuentan aproximadamente en el orden de 40 hasta 50 por semana, lo que nos viene a dar un total aproximado de más de 2,000 a 5,000 movilizaciones durante todo un año. En los últimos años, sindicatos, universidades y organizaciones sociales han tomado las calles y bloqueado vialidades para obtener respuesta a problemáticas que en muchas ocasiones son de gobiernos estatales. De acuerdo con el balance económico 2014 de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México, las pérdidas por las ventas no realizadas en este año equivalen a 1,623,130,100 pesos a pequeños y grandes negocios, principalmente restaurantes. En una megamarcha de 4 a 5 horas, calculamos que la pérdida salarial es entre 2,5 y 3 millones de pesos. Las pérdidas por ventas no realizadas son del orden de 17.6 millones de pesos cada megamarcha de estas. 7,300 establecimientos de todo tipo, además de 550 hoteles de 4 y 5 estrellas que se encuentran en el corredor turístico que abarca el Ángel de la Independencia, Juárez, 5 de Mayo y Zócalo, son los más afectados durante las movilizaciones. Todos calles cerrado, no viene gente, ¿cómo puede vender? No viene para comer, gente, porque peligroso, como viene marcha, hay mucho peligroso. Las marchas convocadas el 20 de noviembre generaron pérdidas en 30,000 negocios del Distrito Federal, de más de 120 millones de pesos, mientras las del 1 de diciembre generó una pérdida de 23 millones de pesos. La decisión del despliegue y actuar policíaco en las manifestaciones de la Ciudad de México no dependen directamente del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fuera de lo que se cree, la policía no puede actuar si no tiene autorización de quien ejerce el poder político en ese momento. Y por lo general, estas decisiones recaen en el secretario de gobierno. Ya en circunstancias más álgidas, en el titular de la Administración Central de la Ciudad de México, jefe de gobierno. De 2009 a 2012 se realizaron 17,909 marchas masivas en el Distrito Federal, lo que derivó en pérdidas de hasta 5.8 billones de pesos a negocios establecidos, principalmente restaurantes. En los últimos años, diversos grupos de encapuchados han logrado infiltrarse en los distintos movimientos sociales de la capital del país. Enfrentamientos contra autoridades, desmanes y saqueos. Detonaciones de bombas caseras en cajeros automáticos y centros comerciales son parte de la estrategia que utilizan los llamados colectivos de encapuchados en México para expresar sus inconformidades. Sí, son visibles y son unos viejos conocidos del sistema, o sea, eso también hay que decirlo. Los anarquistas no aparecen de la nada y desaparecen, no, los anarquistas son personas
un gran porcentaje de ellos con actividades políticas en la zona conurbada y en la Ciudad de México, en agrupaciones de corte radical como el Frente Popular Francisco Villa, Antorcha Campesina, por mencionar tan solo algunos de los grupos más conocidos. En tanto, en la Ciudad de México convergen los grupos Frente de Liberación de la Tierra, Frente de Liberación Animal, Célula contra la Dominación Salvaje, Rabia y Acción, la Coordinadora Informal Anarquista, Acción Anarquista Anónima, la Brigada de Ecosaboteadores por la Venganza Nunca Olvidada, las Individualidades Tendientes a lo Salvaje y Cruz Negra. Sin embargo, en los últimos años algunos integrantes de esas organizaciones se han adherido a organizaciones políticas que les pagan sus fianzas cuando son detenidos. Está el grupo de Bejarano detrás de estas organizaciones, primero por algunas de las relaciones que tienen con el Frente Francisco Villa y con otros que son cercanos a esas corrientes de Bejarano, pero además de eso por temas muy concretos. Los abogados que defienden a los personajes de estos grupos son de René Bejarano. Las fianzas las paga la gente de René Bejarano. El modo de operar para sus ataques se basa en el manual de guerra de guerrillas utilizado en la Revolución Cubana y El Salvador. Se dividen en células de 5 a 15 integrantes, quienes previamente han fabricado bombas molotov con clavos y tornillos, petardos con esquirlas y bazucas con tubos de PVC. Algunos encapuchados son adiestrados en guerrillas urbanas por grupos subversivos como el Ejército Popular Revolucionario y las milicias insurgentes Ricardo Flores Magón. Por supuesto que nosotros estamos trabajando en temas de inteligencia, en tema de los embosados, buscamos con las imágenes que tenemos buscar conocer la identidad de estas personas. Para evitar más ataques a comercios en la Ciudad de México, la fracción parlamentaria del PAN en la Asamblea Legislativa intentará en las próximas semanas modificar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que ha permitido la libertad de algunos embosados que han sido detenidos. Que tiene que ver que quienes cometan actos vandálicos sea un delito grave, quienes estén encapuchados se aumente la pena en una tercera parte y quienes utilicen sustancias químicas tóxicas en una manifestación también se elevará en una tercera parte esta pena. Algunos de los integrantes de los bloques de encapuchados provienen de las delegaciones Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y de los municipios conurbados de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan, quienes tienen contacto vía internet con células similares en Grecia, Italia, España, Chile y Argentina. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.